Amigos, tenemos una justicia de logias. Este es un tema muy delicado. Justicia de logias. ¿Qué significa? Significa que las sociedades discretas, significa que la masonería tiene en la justicia un nicho muy importante. ¿Qué quiere decir que tiene un nicho muy importante? Que hay muchos magistrados masones. Y estas logias tienen un funcionamiento muy particular, ¿verdad? Porque entre sus miembros se establece la hermandad, la fraternidad, más no la igualdad, por supuesto, está jerarquizada, es mentira que son iguales, está absolutamente jerarquizada. Entonces, es altamente preocupante para el ciudadano común la existencia de magistrados masones. Porque uno tiene derecho a pensar de que se generaliza el sistema capitalista prebendario. Es decir, se generaliza el tratamiento discrecional, no igualitario. Resulta que si el justiciable es masón, tal vez no se aplique de la misma manera el rigor de la ley. Yo he vivido esas circunstancias. Es decir, a mí me ha tocado formar parte de casos en los que advierto que hay instituciones que son nichos masónicos, que son tratadas de una forma jurisprudencial y doctrinaria totalmente diferente al 99.9% de los casos del ciudadano común. Y les voy a poner un ejemplo de estos días. Les voy a poner el ejemplo de los enfermeros. Los enfermeros de La Española y de ACE, que obtuvieron la absolución. Lo expliqué el otro día en Canal 12, muy sucintamente, porque los tiempos de la televisión son totalmente diferentes. Hoy voy a profundizar el tema para explicitar cosas que no pude decir en esa intervención televisiva. ¿Que La Española es un nicho masónico? Bueno, lo sabemos quienes tenemos contacto institucional con la misma. ¿Que el presidente de la República es masón? Bueno, lo ha confesado hasta el cansancio. ¿Que tiene intereses económicos, médico-empresariales en La Española? No cabe la menor duda. ¿Que en su momento sacó un decreto atacado por el gremio de las aseguradoras, por el cual habilitó una empresa de seguros médicos cuyo monopolio de defensa jurídica la tiene el estudio del doctor Gonzalo Fernández? Ustedes lo pueden buscar en la prensa. Nosotros en su momento denunciamos en crimen organizado esta connivencia de intereses. También fue archivada esa denuncia. Pero sigo con el tema de La Española, ese centro de interés económico, médico, empresarial del presidente de la República. Resulta que existen no menos de 4 confesiones con la presencia de sus defensores de los enfermeros, en el sentido de que suministraban sustancia no prescripta por los médicos con la intención, según sus declaraciones, de aliviar el dolor de los pacientes, aunque en el caso del paciente COL no se utiliza sustancias para aliviar ningún dolor, se le aplicó una inyección de aire, es decir, un fin exclusivamente letal, mortal. Resulta que tenemos pericias de carácter médico
toxicológicas, estableciendo que efectivamente se suministraron sustancias en cantidad suficiente como para obtener el resultado muerte del paciente. Tenemos mensaje de texto, tenemos un cúmulo de elementos probatorios, que si el juzgado, si el justiciable, si el imputado hubiera sido Juan Pueblo, estaba condenado. Todo esto está en el expediente, y por supuesto que estoy dispuesto a la polémica con quien quiera. Incluso los estimados defensores, con quien tengo una excelente relación, amistad, y que hicieron un muy buen trabajo, por supuesto, el doctor Tesque, la doctora Teresa Garrido, entrañable amiga. Muy bien. El tema aquí no son los enfermeros. Y el tema aquí ni siquiera es penal. El tema es económico. ¿A dónde apuntaban todas las reclamaciones que eventualmente hicieran los familiares de las decenas y decenas de personas que se sospecharon muertes inducidas? Hacia el Estado y hacia la española. ¿Por qué? Porque hay una norma del Código Civil que establece que los hechos ilegales, delictivos, dañosos, cometidos por el dependiente, naturalmente en el ejercicio de la función y trabajando para el patrón, los tiene que asumir, los tiene que pagar el empleador, el patrón, la empresa. Es lo que se llama la culpa del dependiente. Ahora bien, si en materia penal el fiscal, que era adjunto de la cátedra de Gonzalo Fernández en la UDELAR, si trabajaban juntos,
Amigos, tenemos una justicia de logias. Este es un tema muy delicado. Justicia de logias. ¿Qué significa? Significa que las sociedades discretas, significa que la masonería tiene en la justicia un nicho muy importante. ¿Qué quiere decir que tiene un nicho muy importante? Que hay muchos magistrados masones. Y estas logias tienen un funcionamiento muy particular, ¿verdad? Porque entre sus miembros se establece la hermandad, la fraternidad, más no la igualdad, por supuesto, está jerarquizada, es mentira que son iguales, está absolutamente jerarquizada. Entonces, es altamente preocupante para el ciudadano común la existencia de magistrados masones. Porque uno tiene derecho a pensar de que se generaliza el sistema capitalista prebendario. Es decir, se generaliza el tratamiento discrecional, no igualitario. Resulta que si el justiciable es masón, tal vez no se aplique de la misma manera el rigor de la ley. Yo he vivido esas circunstancias. Es decir, a mí me ha tocado formar parte de casos en los que advierto que hay instituciones que son nichos masónicos, que son tratadas de una forma jurisprudencial y doctrinaria totalmente diferente al 99.9% de los casos del ciudadano común. Y les voy a poner un ejemplo de estos días. Les voy a poner el ejemplo de los enfermeros. Los enfermeros de La Española y de ACE, que obtuvieron la absolución. Lo expliqué el otro día en Canal 12, muy sucintamente, porque los tiempos de la televisión son totalmente diferentes. Hoy voy a profundizar el tema para explicitar cosas que no pude decir en esa intervención televisiva. ¿Que La Española es un nicho masónico? Bueno, lo sabemos quienes tenemos contacto institucional con la misma. ¿Que el presidente de la República es masón? Bueno, lo ha confesado hasta el cansancio. ¿Que tiene intereses económicos, médico-empresariales en La Española? No cabe la menor duda. ¿Que en su momento sacó un decreto atacado por el gremio de las aseguradoras, por el cual habilitó una empresa de seguros médicos cuyo monopolio de defensa jurídica la tiene el estudio del doctor Gonzalo Fernández? Ustedes lo pueden buscar en la prensa. Nosotros en su momento denunciamos en crimen organizado esta connivencia de intereses. También fue archivada esa denuncia. Pero sigo con el tema de La Española, ese centro de interés económico, médico, empresarial del presidente de la República. Resulta que existen no menos de 4 confesiones con la presencia de sus defensores, de los enfermeros, en el sentido de que suministraban sustancia no prescripta por los médicos con la intención, según sus declaraciones, de aliviar el dolor de los pacientes, aunque en el caso del paciente COL no se utiliza sustancias para aliviar ningún dolor, se le aplicó una inyección de aire, es decir, un fin exclusivamente letal, mortal. Resulta que tenemos pericias de carácter médico
toxicológicas, estableciendo que efectivamente se suministraron sustancias en cantidad suficiente como para obtener el resultado muerte del paciente. Tenemos mensaje de texto, tenemos un cúmulo de elementos probatorios, que si el juzgado, si el justiciable, si el imputado hubiera sido Juan Pueblo, estaba condenado. Todo esto está en el expediente, y por supuesto que estoy dispuesto a la polémica con quien quiera. Incluso los estimados defensores, con quien tengo una excelente relación, amistad, y que hicieron un muy buen trabajo, por supuesto, el doctor Tesque, la doctora Teresa Garrido, entrañable amiga. Muy bien. El tema aquí no son los enfermeros. Y el tema aquí ni siquiera es penal. El tema es económico. ¿A dónde apuntaban todas las reclamaciones que eventualmente hicieran los familiares de las decenas y decenas de personas que se sospecharon muertes inducidas? Hacia el Estado y hacia la española. ¿Por qué? Porque hay una norma del Código Civil que establece que los hechos ilegales, delictivos, dañosos, cometidos por el dependiente, naturalmente en el ejercicio de la función y trabajando para el patrón, los tiene que asumir, los tiene que pagar el empleador, el patrón, la empresa. Es lo que se llama la culpa del dependiente. Ahora bien, si en materia penal el fiscal, que era adjunto de la cátedra de Gonzalo Fernández en la UDELAR, ¿sí? Trabajaban juntos con el doctor Gonzalo Fernández en la UDELAR, dando clase de Derecho Penal, el doctor Gilberto Rodríguez. Si el doctor Gilberto Rodríguez nos dice, sí, los enfermeros aplicaron esta sustancia no prescripta, sí, los enfermeros aplicaron una jeringa con aire al hermano del Varo Coll, murió el hermano del Varo Coll, murieron los otros pacientes, pero ¿saben qué? No murieron por la inyección, no murieron por la inyección de aire, no murieron por la sustancia. Pero entonces, señor fiscal, ¿por qué murieron? Ah, porque una junta de médicos que hizo una sola autopsia, en contradicción con lo que había dicho el médico que sí había hecho la autopsia, que había tenido el cadáver, que lo había abierto, que lo había estudiado, dicen que murieron porque tenían que morir, porque murieron independientemente del jeringazo, porque murieron independientemente de la morfina o lidocaína o el dormicum que le suministraron los enfermeros. Murieron porque tenían que morir. Yo quiero saber qué vínculos tienen los 5 peritos del caso de los médicos con ACE y con la española. Porque en este país, amigos, es muy difícil que alguien se salve de tener vínculos con la española. Mi sobrino es médico de la española, neurocirujano de la española. Mi nieto en este momento lo está viendo un oftalmólogo de la española. Mi esposa trabaja en el San Juan, para ACE. ¿Vieron qué difícil? ¿Vieron qué difícil que es estar al margen de la española? Que hasta el propio doctor Salle tiene todo tipo de relación con la española. Imagínense lo que debe ser para los 5 médicos que intervinieron. Yo quiero saber, ¿tengo derecho a dudar? Por supuesto que tengo derecho a dudar. ¿Que tengo derecho a dudar que 5 médicos sin tener los cadáveres allí y examinarlos, en base a lo que dice la historia clínica, corten el nexo causal? Vayan en un discurso contrario a la lógica de los hechos. Pero si yo tengo un individuo altamente... No soy médico, y tal vez esté incurriendo en un atrevimiento, pero esto es de sentido común. Si tengo un enfermo vulnerable en el CTI, sí, evidentemente que está mucho más cerca de una muerte por razones patológicas que el que pueda estar yo en este momento. Ahora pregunto,
en esa situación vulnerable, es inocuo que un enfermero le dé dormicum, lidocaína o morfina o una inyección de aire? ¿Qué médico se puede animar a decir que es inocuo? ¿Qué médico se puede animar a decir que no siguió el curso lógico, normal del nexo de causalidad? Eso pasó en este expediente, pero en este expediente donde está la española, en este expediente donde está la masonería. Muero con esta verdad. Voy a cualquier tribunal con esta verdad. A tal punto que vamos a hacer el juicio civil porque me interesa traer a declarar a todas las personas que intervinieron en este expediente. Porque en este expediente, amigos, hay declaraciones de una enfermera que dice que esta metodología se utilizó hace 6 años. Y a mí me consta que el primer juez que intervino en este tema, que es masón, que ahora está jubilado, que es el doctor Rolando Bomero, que lo invito, por supuesto, a esta audición, rechazó decenas de denuncias posteriores con estos mismos hechos y con estos mismos sujetos. Es lo que se llama conexión procesal subjetiva y objetiva. Los mismos hechos y las mismas personas. Dijo, no, hasta aquí llegué. Vayan a otro juzgado. Me pasó, fui con las denuncias. Entonces, ¿por qué, amigos, esta audición? Porque estoy harto del periodismo uruguayo. Estoy harto que me hablen de Lázaro Báez. Estoy harto de que me hablen de Devido. Estoy harto de que me hablen de Cristina. Estoy harto de que me hablen de Lula. Estoy harto de que me hablen del Mencelao y del Lavallato. En nuestro país tenemos el Mencelao, tenemos el Lavallato, tenemos a los Lázaro Báez. Tenemos los empresarios en connivencia haciendo todas las obras de caminería por el norte del país. Tenemos los directores de ANCAP. Tenemos a Sendic que saqueó ANCAP. Tenemos a Sendic que saqueó ANCAP y que hace 3 años que lo tengo denunciado y no logro que un juez y un fiscal lo lleve a declarar, aunque sea que le dé la opción a que confiese. No puedo. Ante esta frustración, yo no puedo seguir quedando ante la opinión pública uruguaya como un imbécil. Es preferible que vaya preso, pero no quedar como un imbécil. Aquí tenemos una maquinaria de impunidad gubernamental, fraude amplista, empresarial. Se perfeccionó a partir de la declaración de la ley inconstitucional que crea el fiscal general inconstitucional de la nación. Único abogado que tiene atacado por inconstitucional esa ley, que no es inconstitucional, es un bochorno. A tal punto que un constitucionalista les dice, esto es inconstitucional, pero es la única forma de salvar por lo menos temporalmente la cosa. Pongan un artículo que diga que la Constitución no se aplica. A tal punto ha llegado el desparpajo en este país, amigos. A tal punto ha llegado el desparpajo que un constitucionalista le dice a un conjunto de legisladores, y por supuesto, los invito a polemizar en mi audición o en la Plaza Independencia. Pongan un artículo que diga que no se aplica la Constitución, que el 197 no se aplica, que el Poder Ejecutivo puede revocar los actos del director, del doctor Díaz. Pongan un artículo que no se aplica. Este tipo de cosas pasa en el Uruguay. Por eso es que sale alguno a decir, nosotros no somos corruptos, hipócrita. Tenemos una sepsis generalizada, está todo podrido, está todo bien repodrido, como el agua del Santa Lucía está. Otro tema archivado, otro tema que la Fiscalía no quiere intervenir. Pero tengo el último, amigos, que va contra todo lo que sucede a nivel internacional. Nosotros tenemos la otra pata empresarial de la familia Vázquez. Porque así se maneja el doctor Vázquez, un publiprivado. El presidente de la República maneja la República con criterios publiprivados. El presidente de la República se preocupa por sus intereses desde la función pública. Y no me diga que no, doctor Vázquez. Si usted lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia de la República, en el primer gobierno, lo que hizo fue matar la competencia. Sacar un decreto para sacarse la competencia de los de Borne de arriba.
Si usted le dijo en una conversación privada a su asesor, vos ejercés la profesión que yo voy a ejercer la mía, y usted estuvo ejerciendo, a usted le daba el tiempo para llevar adelante la presidencia de este país que hoy está en una profunda crisis, tal vez culpa de la negligencia suya, de anteponer los intereses privados a ser un presidente de la República responsable. Hoy estamos endeudados, hoy estamos con la infraestructura destrozada, hoy tenemos una maquinaria de impunidad, hoy tenemos ajustes fiscales para pagar los saqueos del fraude amplio en las empresas públicas, hoy tenemos el 70% de los uruguayos ganando menos de 30.000 pesos por mes, hoy tenemos inflación, hoy tenemos el investment grade que usted tanto se llena la boca, absolutamente en riesgo, porque es un desastre, porque el Ministerio de Economía está comandado por ineptos que han llevado el país a este desastre. Y, perdón, ineptitud y corrupción. Entonces, como ustedes pueden ver, amigos, el panorama es muy diferente a lo que dicen algunos senadores y algunos diputados. El panorama es muy oscuro, con pruebas. Claro, aquí hay un problema, que los grandes medios de comunicación viven de la propaganda oficial. Entonces, los grandes medios de comunicación, muy esporádicamente y por unos segundos, permiten que este discurso tome estado público. Los grandes medios tocan la música que el Poder Ejecutivo les dice que tiene que tocar. Los grandes académicos, como es muy común en la intelectualidad, se vendieron. Son pocos los abogados que salen a decir, no, el Ministerio Público como servicio descentralizado, el que los propuso, o lo propuso por burro, o lo propuso con un interés deliberado de profundizar la maquinaria de impunidad. Como el que lo propuso no es ningún burro, me consta, el criterio es, vamos a profundizar la maquinaria de impunidad. Y vamos a profundizarla aún más, el golpe de Estado técnico que denuncia el doctor Salle. Vamos a traer el código yanqui. Y vamos a permitir que un abogado que ejerce privadamente la profesión, como es el doctor Gonzalo Fernández, sea el que le da clase a los fiscales y el que le da clase a los jueces. Imagínense ustedes después, en un problema judicial penal, presentarse al juzgado con un abogado común o presentarse con el doctor Gonzalo Fernández, si lo pueden pagar, por supuesto, si lo pueden pagar. Porque él tiene todo un caché, claro, es el asesor del presidente y es el que le da clase a los jueces y fiscales. Eso es lo que pasa en este país, amigos. Eso es lo que pasa con el fraude amplio. Eso es con lo que pasa con la fuerza política que tiene enterrada una cantidad de personas en las tumbas, que murieron, que fueron torturadas. Y la pregunta es, y sobre todo a los familiares, a estos que desfilan el 20 de mayo, ¿pero murieron por esto? Pero escúchame, hermano, escúchame, madre, escúchame, padre, escúchame, hijo. ¿Murieron para traer este gobierno? ¿Murieron para traer ajustes fiscales por los saqueos en ANCAP de Sendic? Pero el padre de Sendic, ¿murió para esto, para que el nene pudiera saquear ANCAP? Yo pienso que no, ¿verdad? Yo pienso que no murieron por eso. La última vista, amigos, les decía, mi último gran fracaso. Miren que los fracasos míos son fracasos de ustedes. Miren que la plata que sale para bancar todo este tema no sale del bolsillo, solamente del bolsillo de Salle. Sale también del bolsillo de ustedes. Los 600 millones que recapitalizó ANCAP Tabaré Vázquez antes de investigarlo. Antes de investigarlo. En un acto que bien podría encuadrar en una suerte de encubrimiento. No capitalice nada, doctor Vázquez. No capitalice nada. Primero vamos a meter el fiscal y juez, contadores y peritos, auditoría. Vamos a auditar todo. Hasta la última coma, hasta el último ticket que se gastó en ANCAP. Vamos a ver por qué la planta de Alur salió 3 veces más de lo que sale a nivel internacional. No, primero se capitalizó. Bien, les decía
que tengo la última, tengo el plan Ceibal. Todo el tema de la computación, de los software, todo eso que uno de los hijos de Vázquez domina muy bien, con sus negocios con Venezuela, ¿verdad? Muy bien. El plan Ceibal, por imperio de la ley, 18.264, una cosa así, en este momento no la traje. En el artículo 6 se establece que se banca con dinero del pueblo, con el presupuesto nacional. Es una persona privada de derecho público. La maneja Miguel Breshner, amigo de Tabaré Vázquez. Muy bien. Resulta que con los papeles de Panamá, Miguel Breshner, manejando dinero del Estado, millones de dólares, cientos de millones de dólares del plan Ceibal, aparece con papeles de Panamá. A nivel internacional, amigos, existe la jurisprudencia absolutamente unánime de que funcionario público con papel de Panamá, con sociedad offshore, inmediatamente tiene que ser investigado. Aún sin ser investigado, el presidente de Islandia renunció. Pero en el Uruguay, el único viejo choto que denunció ese tema fue el doctor Salle. No se ría, Mateo, es así, el único viejo choto fue el doctor Salle. ¿Cómo denuncié? Agarró búsqueda, me entero que Miguel Breshner tiene dos offshore y digo, no, Miguel, si manejás tantos millones de dólares y tenés estas sociedades, por lo menos vamos a ver a qué se dedican estas sociedades. Hago la denuncia correspondiente, adjunto a búsqueda, digo lo que dice la jurisprudencia internacional, cuando se tiene un offshore, las finalidades del offshore en un 90% son finalidades ilegales, lavado, defraudación, elusión, ocultamiento, lavado de la corrupción, y también puede ser que tenga un negocio lícito. Por supuesto que puede tener un offshore con negocio lícito. Como me dice la fiscal, per se, es decir, por sí misma la offshore no es delictiva. Por supuesto que no. Vaya novedad que me está diciendo. Ahora, un offshore, un uruguayo, que a 5.000 kilómetros de distancia tiene una sociedad que la tiene en un estudio totalmente secreto, que solamente la CIA y con propósitos muy específicos los da a conocer, que maneja cientos de millones de dólares. Yo digo una cosa, si al Botija que tenía el pedregullo tapado con la lona, y se llevó la lona, mejor dicho, el que se llevó la lona que estaba tapando el pedregullo, lo llevamos al juzgado, le hacemos un proceso, estamos horas tomándole declaraciones porque agarró una lona vieja que no le pertenecía y lo procesamos. Yo pregunto una cosa, ¿será mucho pedir a la fiscal y al juez que por lo menos trajeran un ratito, fuera de horario, en secreto, como hacen normalmente cuando son los que tienen poder, y le preguntaran, che Miguel, decime una cosa hermano, ¿para qué tenés esta sociedad panameña vos? Che Miguel, a ver, trae un poquito la sociedad panameña, vamos a ver, ¿qué dinero movés vos aquí? Che Vázquez, por el hijo del presidente, vos sos el hijo del presidente, hermano, vos tenés que dar el contador está en el piso de arriba de mi estudio. Vos tenés que dar el ejemplo, hermano. A ver, ¿qué tenés ahí en esa sociedad de Panamá, tan lejos del Uruguay? Y si el hombre no tiene nada, y si el hombre está bien de bien, trae los papeles y los pone arriba de la mesa. Tomá, Salle, chupate este caramelo. ¿Ves? No tengo nada, tengo este movimiento absolutamente legal. Y Santas Pascuas. Ahora, que yo tenga una fiscal que me haga una vista, que me dice esto, y permítanme que lo lea. ¿Me queda algo de tiempo? Le meto. Lo tengo en el celular. Sobre las sociedades offshore. Una sociedad offshore es aquella que se constituye en un país diferente. La constitución de este tipo de sociedades, a contrario de lo manifestado por el denunciante, no constituye por se un delito. No, yo no dije que fuera un delito. Yo dije que en el 99.9% se utiliza para cometer delitos. Bien, entonces,
Los motivos para su conformación, a diferencia de... Ahí se me quedó porque está en un celular. A diferencia de la delictual que se pretende... de la finalidad delictual que se pretende atribuir en el libelo en vista, es de índole variada. Sí, doctora, es de índole variada, pero ¿sabe una cosa? Los hechos nos demuestran que en un 99% son delictivas. Y hay una parte, lástima que no me da el tiempo, se me fue el tiempo. Si bien la nota característica de este tipo societario es utilizada con fines delictuales, ello no implica que quien las haga, que se hayan hecho con tal finalidad. Someter a un individuo a una investigación penal por el solo hecho de su titularidad o vinculación a este tipo de sociedades sin ningún otro tipo de indicio, en su contra resulta a todas luces excesivos. No, perdón, señora fiscal, usted se olvida de algo muy importante. No, yo no estoy diciendo el problema de la sociedad por la sociedad. Yo estoy diciendo de esta sociedad con un funcionario que maneja más de 300 millones de dólares anuales del pueblo uruguayo. Yo no estoy diciendo un funcionario, yo no estoy diciendo un privado. Yo estoy diciendo un funcionario que por imperio de la ley maneja dinero público. Y le estoy diciendo otra cosa. A mí no me pagan el sueldo, ni me dan derecho, porque el nuevo código no estableció la acción privada a investigar. Eso lo tiene solamente la fiscal. Y entonces tiene que cumplir su función. Y tiene que cumplir su función porque se le paga para eso. Y porque tiene los poderes para hacer eso. El día que den la modificación del código incluya la acción privada, entonces el doctor Salle podrá traer mucha más prueba que ahora le está vedado por este tipo de conducta. Porque no se quiere investigar. El próximo lunes, amigos, ya no estaré en la audición, es la feria judicial, me voy de viaje y quedará con ustedes el doctor Enrique Viana. Estaré de retorno después de la feria, aproximadamente el 20 de julio. Y para que no haya malos entendidos y para que los que muchas veces les gusta decir que el doctor Salle es un burgués, efectivamente me voy de vacaciones, me voy a Italia, me voy a veranear a Italia, a la costa amalfitana. Nos vemos después de la feria.